Bueno, continuamos con nuestro video. Ahora vamos a introducir un tema muy importante, que vamos a hablar sobre el transporte. Como ya lo hemos visto en algún de los videos iniciales, el transporte es una actividad de las importantes que tiene la logística a desarrollar. De hecho, ustedes lo pueden ver en la carretera, muchas compañías de transporte se detentan como compañías de logística y no están mal. La pregunta podría ser: ¿transporte es lo mismo que la logística? ¿La logística es una parte del transporte? ¿O el transporte es una parte de la logística? ¿Cómo lo vamos a ir viendo? Bueno, pues es una parte de la logística, es un elemento muy importante, con un peso específico por donde lo queramos ver, por la estrategia que tiene a su cargo, por el costo que representa el realizar esta actividad y por muchos perfiles que nosotros podamos ver. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esta actividad tan importante. Entonces ya vimos que es una de las actividades sobre las cuales la logística las utiliza para cumplir su misión de flujo. Entonces es precisamente el transporte, es el que se encarga de mover. Y como tenemos en esta pequeña definición precisamente, es transporte, es todo aquello que se encarga de trasladar, de desplazar, de conducir, de mover de un lado a otro entre los distintos puntos de la cadena de suministro. Generalmente en un sentido que va desde la proveeduría desde los factores de producción hacia el cliente final, el consumidor. Hay un movimiento de retorno que ya hemos platicado, que es la logística inversa. Sin embargo, se espera que esta sea menor, si no es que no existiera, porque todo movimiento tiene que ir hacia los bienes como son producidos y hacia dónde son consumidos, ¿no? Y como vamos a ver más adelante en todo este tema, pues una de las prioridades del transporte precisamente es dar satisfacción a los clientes, o sea, entregar a aquellos que han solicitado en el tiempo, en la forma, en las cantidades, en el costo que se ha requerido, mientras se trata de que logramos hacer esta actividad de una forma eficiente, o sea, con pocos recursos, lo que implicaría que vamos a hablar de tener costos reducidos. Entonces vamos a ir viendo precisamente el impacto de los costos que tienen que ver, estos son datos de México. ¿Cómo ha impactado en los últimos años? Falta actualizar esta gráfica. Sin embargo, no se ha movido con respecto a esto y podemos ver que con respecto al PIB, Producto Interno Bruto, ya hemos platicado también de eso, el gasto que se ejerce en el transporte en el país anda alrededor del 6, el 7% del total de los ingresos o el total de lo que se gasta en el país. Entonces, el PIB es una contabilidad muy especial, la contabilidad del país, que refleja lo que se ha producido y se refleja a través de lo que se ha gastado. Entonces, los costos de transporte llevan alrededor esa proporción. Y les comentaba que se esperaría, como lo pudimos ver en uno de los reportes del Banco Mundial, que las economías que tienen una vocación logística muy fuerte se note a través de costos logísticos, en este caso costos de transporte mucho menores. Entonces podríamos esperar que hay países que tienen un costo de transporte menor al que tenemos en México y por lo mismo hay también economías que tienen un costo mayor. El promedio mundial debe andar parecido a lo que tenemos aquí en México, andamos más o menos en el promedio. Bueno, ahora, el transporte es una actividad crítica. Ustedes pueden ver cualquier compañía exitosa de las que vimos, se recuerdan en el primer ensayo que vimos del el reporte de Gartner sobre las 25 principales cadenas de suministro del año pasado. Cualquiera de ellas, mucho del éxito de cumplir su estrategia está determinado por la calidad del transporte. Y si ustedes lo quieren ver y puedan ver algunas de las que tienen operaciones aquí en México, su transporte, sus estrategias de transporte son completamente diferentes. Ahí es lo que vamos a ver. No hay una fórmula aplicable para cada una de las empresas.
ni una recomendación. Hay muchas consideraciones que tenemos que tener presente cuando hablamos del tema del transporte. Entonces, lo que sí es un hecho, y en eso sí vamos a concluir, que si una compañía no da la prioridad de vida al tema del transporte, esta compañía va a padecer en su competitividad. Entonces, el uso del transporte es estratégico, manejarlo correctamente es estratégico. Una de las ventajas que precisamente podríamos esperar, y la vamos a ir viendo en el transcurso de este tema, es el efecto que tienen los inventarios. Se esperaría que un transporte eficiente, un transporte confiable, en el cual sea consistente con los tiempos de entrega, nos permita a nosotros poder manejar los inventarios. Y por el contrario, si tenemos un proveedor de transporte que es poco confiable, que de repente entrega en 3 días, que de repente entrega en 11 días y no hay algo que podamos controlarlo, pues lo vamos a proteger, o sea, vamos a proteger la operación ante ese tipo de servicio con inventarios. Entonces, el buen uso del transporte se va a ver impactado en el manejo de los inventarios, tema que vamos a ver posterior al del transporte. Pero vamos a ver la relación que tienen esos dos. De hecho, el inventario o el tipo de producto en este caso va a ser un factor muy importante para la selección del medio de transporte óptimo para la organización. Repito, no hay una fórmula que se aplique para todas. Lo importante es para aquellos que administran el transporte, es desarrollar la sensibilidad que se necesita para tomar las decisiones adecuadas sobre este tema. Dice, una red de transporte, que es de lo primero que podríamos platicar, bueno, va a ser determinada por varios aspectos. Y primeramente, uno de ellos vamos a determinar quiénes son los jugadores que se toman en cuenta en el transporte. El primero de ellos es el embarcador o shipper. ¿Sí? ¿Quién es él? Bueno, pues él es el dueño de la mercancía o el que contrata el transporte y se hace cargo de la mercancía. Depende del Incoterm. No vamos a ver en esta materia el tema de los Incoterm, pero es muy importante para el tema del transporte. Pero primeramente es determinar quién es el shipper. Pues es el que encarga, es el poseedor de la mercancía, el que contrata, en este caso, al carrier, al transportista, para que haga esa actividad. ¿Y quién es el carrier? Bueno, pues es el dueño de los equipos o el que administra los equipos, ¿sí? Es el encargado de prestar ese servicio, es el responsable de administrar esos equipos para que puedan dar el resultado debido, ¿sí? Otro jugador importante en el tema del transporte pues es la infraestructura, ¿sí? Y en este caso el gobierno, que se encarga, bueno, otra vez en muchas cuestiones por concesiones, de proporcionar aquellos caminos, puentes, túneles, carreteras, autopistas sobre las cuales el transporte se va a mover. Y podemos entender que dependiendo de la calidad de la infraestructura, pues va a estar muy ligado la calidad del transporte y del servicio del transporte. También lo pudieron haber visto ahí en el reporte del Banco Mundial. Como la infraestructura es un factor muy importante para medir la competitividad logística de las economías. Y otro jugador importante que también depende del gobierno es la función o el rol que él desempeña en la reglamentación del transporte. Y precisamente en este año, finales del año pasado, se han dado reglamentaciones importantes en el tema del transporte. Desde ahí tenemos la norma 12, que habla sobre los pesos y las dimensiones, que se dio a finales del año pasado, como un reglamento nuevo sobre la ley ferroviaria, y también uno que acaba de salir sobre puertos. Entonces, el gobierno tiene que encargarse de regular esa actividad, tanto para los usuarios como para quienes lo prestan, y quienes prestan algún servicio, por ejemplo, en este caso de la infraestructura. Entonces, son jugadores importantes. Y hablando de una red de transporte puede definirse como una red de nodos y arcos. Los nodos van a ser aquellos circulitos que ustedes están viendo, que son lugares en donde el inventario se concentra por algún motivo, ya sea para realizar algún trámite, como una aduana, como una frontera, es un nodo, ya sea en un lugar donde se transforma, se recibe materia prima, se procesa y se elabora producto terminado, o donde se almacena, ¿sí? Entonces, todos esos puntos rojos son nodos donde el inventario se concentra. Y los arcos
van a ser aquellas líneas que van a unir a los nodos y sobre las cuales el transporte se va a desplazar. En todas aquellas líneas, ustedes ven, es donde la mercancía va a estar moviéndose en su camino hasta llegar al consumidor final. Entonces, una red de transporte la podemos definir, como les comento, como el conjunto de nodos y arcos, ¿no? Y por último, para hablar de esta parte introductoria sobre el transporte, ya habíamos platicado también sobre esto, desde una forma muy general existen dos tipos de transporte en una organización. Uno que lo vamos a conocer como el transporte inbound, que como lo podemos ver representado en esta gráfica, viene del sentido de izquierda a derecha, en este caso representando que viene de los proveedores, o sea, viene de fuentes externas y trae productos y bienes hacia la organización. Podemos hablar de materias primas, componentes, inclusive algún tipo de producto importado producto terminado que se importe porque se va a comercializar. Característica del transporte inbound: se mueve en unidades de transporte de grandes dimensiones, como barcos, como ferrocarriles, como equipo carretero de 53, de 48 pies, Tortons podríamos hablar, y por lo cual podríamos decir que es eficiente en su manejo, porque transporta grandes volúmenes y el costo, ya sea por caja, por kilo, por tarima, es menor. No así con el otro transporte, que es el transporte outbound, que como lo pueden ver representado, va desde la empresa hacia los clientes. Y características particulares de este tipo de transporte es que se hace en unidades pequeñas. ¿Por qué? Porque va a entregar el producto que al final de cuentas va a ser utilizado por nuestros clientes, como el transporte inbound. Va a manejar puro producto terminado para el consumidor inmediato. Entonces, este se hace y se piensa que va a ser en unidades mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo tenemos los drones, que ya es de la última innovación que se ha estado incorporando en la cuestión de la logística, y por lo mismo no es precisamente para desplazar grandes cantidades de inventario, sino son envíos prácticamente muy particulares. Entonces, cuando hablamos del transporte, tendríamos que diferenciar. La estrategia para manejar uno y otro es muy distinta. Generalmente, el transporte inbound lo manejan las áreas de compras, y el transporte outbound, las áreas de distribución, las áreas logísticas. Desde mi punto de vista, eso no está mal, ¿no? Tienen responsabilidades diferentes, pero tendría que haber alguien a la cabeza, porque en muchas ocasiones transporte que podemos ocupar para desplazar producto y que ellos van a salir buscando carga para regresarse, se dejan salir vacíos, y obviamente pagamos por alguien que va a tener que regresar vacío, y podemos tener una muy buena negociación en cuanto a precio si utilizamos de manera adecuada el transporte inbound para hacer nuestras entregas a clientes, o sea, hacer un switch entre transporte inbound y transporte outbound. Si hay alguna duda en cuanto a este tema, espero sus preguntas por los medios adecuados. Sea mi correo electrónico, Skype, que se los proporcioné, así que estoy a sus órdenes. Y con esto terminamos esta primera parte, este primer video. Gracias.